quién fundó esa iglesia, cuándo la fundó, qué fundamentos tiene, y me gustaría que dijera, por ejemplo, en el año 1000, Escuchen. si tiene alguna constancia en alguna parte del mundo donde estuvieran ustedes, qué pastor estaba, en qué lugar. Eso me gustaría, porque ahorita sabemos que hay en varios países, pero en el año 1000, por ejemplo, donde estaba, es ver que usted nos compruebe que esa es la iglesia de Cristo. Gloria a Dios, amén. Yo primero principal le quiero decir que Dios me trajo como atalaya. Yo lo que he aprendido no me lo voy a callar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo me manda y yo tengo que decir la verdad. Hay muchos que no les gusta que le digan la verdad, pero yo la tengo que decir, por más que se enojen conmigo. Eso es lo que me mandó el Señor Jesucristo, a predicar su palabra. A mí me puso como atalaya y yo tengo que hablar la verdad. No tengo que hablar y tampoco esconder la palabra, porque a mí el Señor Jesucristo me mandó a predicar la verdad. La verdad es Cristo, amén. Y vemos que en la palabra de Dios lo enseña muy claramente. Lo dice, ¿es para vida o para muerte? Si nosotros no queremos creer, vamos a la muerte. Pero si creemos, vamos a la vida eterna. ¿Se da cuenta? Por eso a mí el Señor Jesucristo me ha mandado a hablar. Y Él, que está encargado de acá, este lugar, ¿cierto? Que está encargado de acá, me deja hablar con libertad lo que yo tengo que hablar, gloria a Dios. Y si no, no hay ningún problema. Pero a mí Dios me trajo para decir la verdad. No para esconder nada, ni para estar sobando la espalda a nadie. No, no. A mí me manda a decir la verdad. Amén. Si usted quiere que yo hable de la palabra, hablo conforme tal como está escrita. Y si no, la decisión suya. Porque la palabra de Dios a mí me enseña. Él me estaba diciendo de las estampas, de las virgen y todo. Pero a mí la palabra de Dios me enseña a mí en el Salmo 115 y yo no me tengo que postrar delante de una imagen. Amén. Gloria a Dios. Sí, si usted quiere, tomamos el tema de las imágenes, pero después que me hable de su iglesia. Porque el tema que usted quiera, yo le respeto y sí le voy a dejar hablar. Así como le estoy dando el micrófono ahorita, le voy a dejar hablar. Solamente que ahorita necesito que usted presente su iglesia. Yo no conozco su iglesia. Y necesito saber quién la fundó, cuándo la fundó, si es la de Cristo o no es la de Cristo. Porque sí, después le voy a dar chance de que usted hable todo lo que usted quiera hablar sobre un tema y te voy a escuchar. Pero ahorita nos interesa saber cuál es su iglesia, quién la fundó, porque la iglesia es columna y base de la verdad y en ella se le da la gloria a Dios. No es solamente que Dios lo nombró a usted como atalaya, porque dice que la iglesia es fundamento y base de la verdad. O sea, usted puede venir de parte de Dios como atalaya, pero decirnos mentiras. Y eso nosotros no lo sabemos. ¿Cómo lo sabemos? Cuando usted nos compruebe con la Biblia que su iglesia es la de Cristo y con la Biblia usted me muestre capítulos y versículos. No quiero que me diga eso está en la Biblia. No, yo soy de aquellos que ver para creer. Usted me muestra con la Biblia capítulos y versículos y yo le creo. Y si no, usted me puede decir 1000 veces eso está en la Biblia, eso está en la Biblia, y la gente solamente va a mirar y va a decir dijo está en la Biblia, pero no comprobó nada, de modo que son palabras de él. Necesitamos que usted lo compruebe con la Biblia para que haya un fundamento, porque dice Juan 8:31, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces necesitamos permanecer en la palabra, no salirnos de ella. Háblenos de la iglesia, quién la fundó, cuándo la fundó y por qué es la iglesia de Jesucristo. Necesitamos saberlo, porque si es la de Jesucristo y la iglesia católica no, nosotros nos vamos con usted, porque nosotros sabemos que la iglesia es columna y base de la verdad. Gloria a Dios, amén. La obra evangélica Luz del Mundo, ahí está, el que tenga Facebook, ¿cierto? El que tenga computadora, la puede ver, porque sale todo ahí, de la iglesia nuestra, de la obra evangélica Luz del Mundo. Acá la obra evangélica Luz del Mundo vino a Córdoba en el año 1984. Se empezó a hacer campaña allá en Vía Libertador, barrio comercial, barrio Las Flores, barrio Kennedy, allá en la ciudad de Córdoba. Se predicó por todos lugares en Córdoba. Y está la obra evangélica, está fundada en 36 países. La fecha, en realidad, ahora no me acuerdo bien. Pero si nosotros queremos comprobar a donde estoy yo, en la iglesia que estoy yo, quién la fundó, se llama Jaime Van Puerta. ¿Qué? Ahí la puede,
tiene la computadora, la puede buscar. Ahí está. Obra Evangélica Luz del Mundo. Ahí le puede decir, ahí se le explica, se sacan de la duda de a dónde vengo yo. ¿En qué iglesia estoy yo? Si le estamos predicando la palabra, ¿le estamos mintiendo o le estamos diciendo la verdad? ¿Se da cuenta? Ahí tiene la prueba, ahí. Tiene la prueba y ahí. Por eso, yo le digo yo no lo vengo a querer engrupir ni traer mentira, nada. No, yo vengo y usted permite que yo dé una predicación o compartir una palabra, la hago. Y si no, no hay problema. Vengo, un gusto de estar en este lugar y bueno, vendrá otra persona, no sé. Pero yo le digo yo vengo a decir la verdad, no vengo a nada a esconder. ¿Te das cuenta? La obra evangélica del mundo, el que tiene la computadora, la puede buscar. Y ahí está el fundamento de esta iglesia, donde estoy yo. Bien, un aplauso pues para el hermano. Bueno, sí le vamos a dar la oportunidad al hermano, pero ahorita lo que yo hable entonces, porque yo sí le voy a mostrar con cita bíblica de la iglesia. Yo tengo que felicitarle, ya el tiempo de ese coro, comienza el tiempo mío. Tengo que felicitarlo por decir que no sabe cuándo fue fundada su iglesia. Tengo que felicitarlo por decir quién fundó su iglesia. Esto es digno de admirar y digno de un fuerte aplauso. Que se oiga ese aplauso para él. Felicitaciones. Porque se trata de la verdad. Y este hombre veo que ama la verdad. No está mintiéndose, no te está engañando. Otro le puede decir, no, mi iglesia la fundó Cristo. Y ya es una mentira. Pero él fue sincero, la fundó fulano de tal. La fecha no sé cuándo la fundó. Y esto es digno de admirar. La diferencia del católico y de la luz del mundo es que el de la luz del mundo está en una iglesia que fundó una mujer, que él dijo, aquí está, este es el fundador, aquí está el fundador, me lo acaba de dar él, y lo ponen en la cámara. Vean que no es Cristo, no es el Señor, es un hombre, le respeta. Ustedes ven que no le estoy faltando el respeto, ve que los trato con amor y espero que él también me trate con amor. Y como él decía, si me dan chance pues hablo, y si no pues no hablo. Es un corazón noble, un corazón amoroso que quiere compartir, y lo vamos a escuchar y sí le vamos a dar tiempo. Pero es necesario que el mundo sepa que la iglesia Luz del Mundo no viene de Cristo, que viene fundada por un hombre. Y a nosotros no nos interesa, y a nosotros no nos interesa saber estar en una iglesia que fundó un hombre. Eso no nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesa estar en la iglesia que fundó Cristo. Porque según dice San Pablo, a Dios se le da la gloria en la iglesia de Dios vivo. A Él se le da la gloria por siempre. No dice hasta que venga el fundador o fundadora de la luz del mundo y funde otra iglesia y ahí en adelante se le da la gloria en esa iglesia. No, dice que la iglesia es columna y base de la verdad. Que la verdad la podemos saber, no el que traiga la Biblia, porque todos traen la Biblia y uno dice una cosa y otro dice otra. Ustedes saben, por ejemplo, los testigos va a traer la Biblia. ¿Y qué dicen? Jesús no es Dios. Él trae la Biblia. ¿Usted cree que Jesús es Dios, verdad? Ustedes creen que Jesús es Dios, ¿verdad? Él trae la Biblia y cree que Jesús es Dios. Los testigos va a traer la Biblia y dicen que Jesús no es Dios. Uno de los dos está equivocado. Entonces es necesario ver que la Biblia no nos garantiza a nosotros quién trae la verdad. En la Biblia está la verdad, pero no nos garantiza que la persona que traiga la Biblia nos trae la verdad. ¿Qué es lo que nos garantiza que nosotros estamos en la verdad? Según dice Pablo, la columna y la base de la verdad es la iglesia, no de este fundador o de aquel fundador, la iglesia del Dios vivo. Y esa iglesia tiene 2000 años. Ustedes verán que en Mateo 16, 18, Cristo funda la iglesia. Mateo 16, 18. Y verán por qué la iglesia católica, verán cómo Jesucristo al fundar la iglesia tiene un querer. Óiganlo. Mateo 16, 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí está fundada la iglesia de Jesucristo, no esta, la de Jesucristo. Y la fundó en la persona de Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sigan. Y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. ¿Y cómo sabemos que Pedro tiene autoridad y es el representante de Cristo en la tierra, en esa iglesia? Escuchen lo que viene, pongan atención. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro tiene autoridad por Cristo, al punto que Cristo le entrega las llaves del reino de los cielos, las llaves del reino de los cielos.
O sea, le está dando la autoridad plena a la iglesia de Jesucristo representada en Pedro, en las llaves. Si Cristo no hubiese querido que Pedro lo represente, no le da las llaves del reino de los cielos. Pero si le da las llaves del reino de los cielos, significa el reino de los cielos manifestado en la tierra para la salvación del mundo está en la iglesia. ¿Y cómo vamos a saber cuál es la iglesia? Aquella iglesia donde Pedro, que Cristo lo dejó con las llaves, esté presente. A ti te doy las llaves, siga. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesucristo respalda a Pedro. Lo que tú ates, yo lo ato. Lo que tú desates, yo lo desato. En castellano, lo que hagas tú es como si lo hiciera yo. Y en el cielo se va a respaldar esta iglesia, no esta, sino la iglesia que fundó Cristo en la persona de Pedro. Y le dio las llaves del reino de los cielos, que significa que la iglesia es la que lleva a la gente a la salvación, que es necesario para la salvación. ¿Cómo sabemos que es necesario para la salvación? Tiene las llaves del reino de los cielos. Puede abrirle las puertas a la gente para el cielo. Otra iglesia, esta iglesia, luz del mundo, puede decirle a la gente, vente conmigo y serás salvo y vamos para el cielo. ¿Pero tienen las llaves? No. ¿Cómo le garantiza que lo va a llevar al cielo? Si Jesucristo teológicamente le está diciendo a Pedro, a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Es decir, vendrá Petronila y fundará otra iglesia, vendrá Pánfilo y fundará otra iglesia. Pero ellos no les garantiza a ustedes entrar al cielo. No tienen las llaves del reino de los cielos. Entonces, por eso nosotros en la iglesia católica siempre vamos a preguntar quién fundó su iglesia, de dónde viene su iglesia. La iglesia católica es la única que Cristo fundó, representada en Pedro. Al punto que cuando Pedro se lanza el primer discurso, allá en Hechos capítulo 2, se lanza el primer discurso, versículo 13, después de Pentecostés. En el versículo 41 dice que se convirtieron muchos, 3,000 personas. Si tiene la Reina Valera, lo puede leer de la Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría, la Reina Valera. Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra, Pedro acaba de predicar, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ajá. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron 3,000 personas. Ahora en el versículo 47, como dice la Reina Valera, cuando se añade, ¿a qué se añadió? ¿A quién se añadió? ¿Cómo lo dice la Biblia? ¿Y para qué se añadieron 3,000 personas? ¿Para qué? Vamos a ver. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía... ¿se acuerdan? Se integraron 3,000. El Señor añadía. Vamos a ver a dónde lo añade. Cada día a la iglesia. A la iglesia. El Señor los iba añadiendo a la iglesia. Siga. Los que habían de ser salvos. La iglesia tiene las llaves del reino de los cielos. El Señor iba añadiendo los que iban a ser salvos. Los añadía a la iglesia. Por eso nosotros creemos que es necesario estar en la iglesia de Jesucristo, no en la iglesia donde yo me sienta a gusto, donde sienta euforia, donde se cante, donde se ore, donde sienta puro sentimentalismo. No, yo debo estar en la iglesia de Jesucristo, porque según dice la Biblia, si yo me integro a esa iglesia, yo me voy a salvar. Repítalo otra vez de nuevo. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Cada día, siempre Dios va a añadir a la iglesia. Diga. Los que habían de ser salvos. Los que habían de ser salvos. Pero recuerde que hay un diablo, el enemigo de Dios. Si Dios añade a la iglesia a los que quieren ser salvos, ¿qué hace el diablo? Saca de la iglesia a los que no quieren que sean salvos. Y por eso entonces el diablo presenta otras iglesias, pero la de Cristo, una. Y esto es lo que a nosotros nos interesa, saber cuál es la iglesia de Jesucristo. Y por eso respetamos al hermano y respetamos la luz del mundo, lo respetamos y lo amamos. Pero tenemos que decirle que a nosotros nos interesa estar no en la iglesia que fundó un hombre, la que fundó Jesucristo, porque al unirnos en ella nos salvamos. Ella tiene las llaves del reino de los cielos. A Dios se le da la gloria en la iglesia. Ella es columna y base de la verdad.
¿Y saben qué dice Pablo a los Corintios, 1 de Corintios capítulo 15, versículo 8? Pablo nos viene a decir que todo aquel que esté en contra de la iglesia de Cristo no es digno de llamarse apóstol. No es digno. Que es necesario es iglesia del Dios vivo. Y ustedes van a ver cómo Pablo lo dice. De la Reina Valera, por favor. 1 de Corintios 15, 8. Para que ustedes vean que es necesario estar en la iglesia de Cristo. Cristo añade la iglesia. El diablo saca de la iglesia. Cristo añade la iglesia para salvación. El diablo saca de la iglesia para condenación. Dale. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué será que Pablo es un aborto indigno de llamarse apóstol? ¿Es más pequeño el apóstol? Oigan la respuesta de Pablo, dale. Porque perseguí a la iglesia de Dios. Aquí está el pecado de los hermanos separados, que hoy yo quiero que usted sepa. Perseguir a la iglesia del Dios vivo es un gran pecado. Y Pablo dice, yo perseguía a la iglesia de Dios vivo. ¿Por qué es necesario saber cuál es la iglesia del Dios vivo? Que le dimos la oportunidad para que él la expusiera, no lo expuso. Pero yo lo estoy exponiendo para que los hermanos separados se den cuenta que no se trata de estar en una iglesia donde se sienta bonito, donde se hable bonito, no, sino estar en la iglesia que fundó Cristo. Y si estamos en ella nos salvamos. Y además, si nosotros perseguimos a esa iglesia, la iglesia del Dios vivo, no la de Pánfilo, no la de Petronilo, no la de este, no, sino la iglesia del Dios vivo, entonces, si nosotros la perseguimos, cometemos un gran pecado. Ahí está entonces la importancia de la iglesia para nosotros. Además, Pablo dice, allá en Efesios capítulo 5, versículo del 23 en adelante, que Cristo a esa iglesia la ama como su esposa, que esa iglesia es como su cuerpo, que Él la defiende. Vamos a escuchar. Porque el varón es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. Cristo es cabeza, escuche, Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. Entonces yo quiero estar en la iglesia de Cristo porque Él es mi salvador. Él es salvador de la iglesia de Él. El fundador de esta iglesia tendrá que salvarla de Él. Cada uno tiene que salvar su iglesia. Cristo salva la de Él. Yo quiero estar en la de Cristo. Salvador de su iglesia, siga. Salvador de su iglesia, que es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, de modo que nadie me puede decir que la iglesia no es importante. Es el cuerpo de Cristo. Siga. Así como la iglesia está sometida a Cristo, que de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a su marido. Está diciendo que la iglesia es la esposa de Cristo. Siga. Maridos, amen a su esposa. Cristo es el marido, ama a la esposa, pongo cuidado. Como Cristo amó a la iglesia. Cristo es el esposo, la iglesia es la esposa. Yo quiero estar en esa iglesia, porque llegará la boda del Cordero, ¿se acuerda? Su esposa se ha embellecido, de Apocalipsis 19, 8 en adelante. Entonces, yo quiero estar en ese, la esposa de Cristo. Siga. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para santificarla. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente. ¿Cuántas iglesias? Otra vez. Porque quiso para sí una iglesia resplandeciente. Ese es el querer de Dios, una iglesia. Ya las otras iglesias que vengan con el paso del tiempo se les respeta. Hay libertad de culto, hay que respetarlo. Pero yo quiero estar en la única iglesia que Cristo quiere. Otra vez, ¿cuántas iglesias quería Cristo para sí? Dale. Él la purificó con el bautismo del agua y la palabra, porque quiso para sí una iglesia resplandeciente. No dice 2, ni 3, ni 4. Siga. Sin mancha ni arruga y sin ningún defecto, Siga. sino santa e inmaculada. Del mismo modo, los maridos deben amar a su mujer. ¿Cómo deben amar los maridos a su mujer? ¿Qué ejemplo tienen en la Biblia para amar a su mujer? Paren la oreja. Como a su propio cuerpo. Como a su propio cuerpo, y vamos a ver quién le da ejemplo. Dale. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Nadie menosprecia a su propio cuerpo, Y ahí viene. Listo. sino que lo alimenta y lo cuida. Lupa. Así hace Cristo por la iglesia. Así hace Cristo con la iglesia. La alimenta y la cuida. Y jamás la aborrece. No dice, Cristo va a aborrecer la iglesia y va a mandar a un apóstol a fundar otra iglesia que se llamará la luz del mundo. No. Dice que Él la ama, que Él la santifica, que Él la cuida, jamás la aborrece.
Y para que ustedes vean cómo termina Pablo diciendo la unidad de esa iglesia, versículo 31, la unidad de esa iglesia, escúchelo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Los dos serán uno solo. ¿A ejemplo de quién? Vamos a ver. Este es un gran misterio, y yo digo que se refiere a Cristo y a la iglesia. Los dos son uno solo. Cristo y la iglesia son uno solo. Por eso yo tengo que estar en la iglesia de Cristo. Y esa iglesia es católica. ¿Cómo sabemos que es católica? Primero, porque su representante es el Papa. Lo dejó un jefe allí. Segundo lugar, porque cuando Cristo manda a la iglesia a predicar, según dice Mateo capítulo 28, versículo 19, la misión que Cristo le da a la iglesia es una misión universal. Y si ustedes saben que católico significa universal, entonces sabrá por qué la iglesia es católica. Cristo le da una misión universal. Por eso se llama iglesia católica. Iglesia con una misión universal. Dale. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿A quién? A todas las naciones. Eso se llama católica. La iglesia de Jesucristo tiene que ser católica. Id, ¿a quién están enviando? A su iglesia, a sus ministros. Id a todas las naciones. La iglesia tiene que ser católica. Marcos 16:15. Jesucristo vuelve ahora, según San Marcos, a mandar a su iglesia a predicar. Vamos a ver a dónde lo manda, para ver si es católica o no es católica. Es que Cristo no pronunció la palabra católica. No la pronunció la palabra católica. Pero el contenido, el mandato es católico. ¿A dónde va a ir la iglesia? Dale. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, Por todo el mundo, católica. Siga. anuncien la buena noticia a toda la creación. A toda la creación. Repite 2 veces que la iglesia es católica, es universal. Entonces por eso lo llamamos católica. ¿Quién lo llamó católica? Por primera vez, San Ignacio de Antioquía, en el año 107, llamó por primera vez, y usted puede buscarlo también por internet, está registrado, llama por primera vez a la iglesia de Cristo, lo llama iglesia católica. Y esa iglesia católica es la que en el año 382, el Papa de la Iglesia Católica fundó o hizo la Biblia, que no existía. Existía el Antiguo Testamento. Esa no era la Biblia, es una parte de la Biblia. Pero todavía no existía el canon del Nuevo Testamento. Existía una carta que estaba en Roma, carta a los romanos. Otra que estaba en Éfeso, carta a los efesios. Otra que estaba en Filipo, carta a los filipenses. Otra en Tesalónica, carta a los tesalonicenses. ¿Quién reunió todas esas cartas? Dijo, estas no, estas no, estas no, estas sí. Reunió 27 y los integró a la Biblia. ¿Quién lo hizo? El Papa San Damaso I. ¿Por qué no lo hizo la Iglesia Luz del Mundo? Eso sería importantísimo que algún día se preguntara. Y si la Iglesia Católica no es la de Cristo, ¿por qué la Iglesia Luz del Mundo agarra la Biblia que hizo la Iglesia Católica? ¿Y por qué cree que esa es palabra de Dios? ¿Por qué no cree que es palabra de Dios el Evangelio de San Pedro, que existe? ¿Por qué no cree que es palabra de Dios el Evangelio de San Judas, que existe? ¿Por qué no cree que es palabra de Dios otro Apocalipsis, otro Hechos de los Apóstoles, que existe? El Evangelio de Santiago, que existe. ¿Por qué no cree que es palabra de Dios? Porque la iglesia dijo, esto no es palabra de Dios. La iglesia viene y hace 27 libros y los integra al Antiguo Testamento. Y le dice al mundo en el sínodo romano del 382, esto es palabra de Dios. Y de ahí en adelante el mundo cristiano tiene una Biblia. Tiene una Biblia. Y esa Biblia viene hasta nosotros y la tienen ellos y la tenemos nosotros. Ellos, por ejemplo, le quitan 7 libros, pero no le quitan un libro de lo que le puso la Iglesia Católica. La Iglesia Católica le puso 27. En el Antiguo Testamento existían solamente 46. 46. Viene Cristo, 46. Muere Cristo, 46. Los apóstoles, 46. En el año 90, cuando ya habían muerto la mayoría de los apóstoles, vienen los judíos no creyentes en Cristo, los de Palestina forman el canon palestinense, le quitan 7 libros al Antiguo Testamento. Los hermanos separados, igual. Año 1520 viene Martín Lutero, no le quita 7 libros a la Biblia. Los pone como apéndice, pero no los quita. En el año 1800, todos los cristianos, sean católicos o no, tenían 73 libros, todos sin excepción. En el año 1825, los hermanos separados le quitaron 7 libros a la Biblia. ¿Y por qué no le quitaron uno de lo que le puso la Iglesia Católica? Le quitaron aquellos que ya existían cuando vino Cristo. ¿Por qué no le quitaron del Nuevo Testamento?
y la Iglesia Católica no es la de Cristo? Entonces, queridos hermanos, aquí esto es lo importante. Y felicito una vez más al hermano que con sinceridad no nos cayó mentira. Simplemente dijo, ahí está, la iglesia la fundó tal, en tal fecha, más o menos, y listo. Y esto a mí me da alegría porque el mundo entero puede darse cuenta que la luz del mundo no es la iglesia de Jesucristo. Puede llamarse iglesia de Jesucristo, eso sí puede ser. Puede llamarse, pero no ser. Porque nuestro testigos se llaman la iglesia de Cristo, los pentecostales también, todos se llaman la iglesia de Cristo. Pero solamente la iglesia católica viene de Cristo. Usted mira desde el año 1520 para atrás, ni un evangélico existía en el mundo, en ninguna parte del mundo. La luz del mundo, mucho menos. Entonces, ¿cómo es la iglesia de Cristo? Porque se llama luz del mundo y Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Sí, se pueden sacar frases de la Biblia y fundar iglesias, pero no es la iglesia de Cristo. Ojalá pues que esto nos ayude a descubrir con verdad cuál es la iglesia de Cristo. Ahora bien, él puede hablar y le vamos a dar chance y puede decir cuánto tiempo va a hablar y entonces podemos intercambiar ideas sobre el tema que él quiere hacer, que le vamos a dar chance porque él viene a predicarnos, pero después que él hable, yo también les explico lo que él dice. Gracias. ¿Qué tema le gustaría que tocaran? ¿Qué tema trae usted preparado para hablar o quiere hablar? Lo que a mí me ha inquietado el Espíritu Santo es en Hebreo 2. Ahí vamos a estar hablando. ¿Qué tema para ponerle a que la gente sepa de qué vamos a hablar? De la salvación del alma. De la salvación del alma. Está bien. ¿Cuánto tiempo piensan hablar de la salvación del alma? Puede ser lo más corto para ustedes, para no quitar mucho tiempo. Que elijamos entre todos. ¿Le parece? ¿Cuánto tiempo le parece? ¿20 minutos? ¿Igual? ¿Estás de acuerdo? 20 minutos. 20 minutos, ¿verdad? 20 minutos para escuchar al hermano que nos va a hablar el tema de la salvación y yo también le voy a hablar el tema de la salvación. Ojo, así como hicimos el tema de la iglesia, con el mismo respeto y con el mismo amor, vamos a hablar el tema de la salvación. ¿De acuerdo? Van a hablar, él va a hablar, va al fundamento del tema de la salvación y yo también le vamos a contar 20 minutos. En esos 20 minutos usted va a escuchar la doctrina de ellos y luego 20 minutos la doctrina de la iglesia católica y cada quien saca sus conclusiones. ¿Le parece? Muy bien. Árbitros, el tiempo. Mientras comienza, irá el tiempo, yo voy al baño un momento. Acá el Señor lo habla muy claramente, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos lo deslicemos. ¿Qué lo quiere decir el Señor en esta noche? Que atendamos con cuidado y escuchemos bien lo que está escrito en su palabra. ¿No sabe que para nosotros tener la salvación de nuestra alma, nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios, escuchar lo que la palabra nos está diciendo? Porque esta es la palabra de Dios, la Biblia es la voz de Dios. ¿Cuántos lo saben? La voz de Dios y la palabra del Señor. Y el Señor está hablando a nuestra vida. Lo está hablando y dice que nosotros atendamos lo que Dios quiere para nosotros. Acuérdese que Dios quiere lo mejor para todo el mundo. Dios quiere salvar todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Viene la decisión de cada uno si nosotros tenemos que cumplir. Acuérdese que el Señor Jesucristo lo ha dejado mandamiento a nosotros. Lo ha dejado mandamiento para que nosotros lo cumplamos, no para que esté anotada, nomás esté escrita acá. Nosotros, para ir al cielo, nosotros tenemos que cumplir los mandamientos que Dios ha dejado. Acá lo habla, ¿cierto? La palabra de Dios lo dice, que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. ¿Es así o no es así? Dice, ningún borracho entrará al reino de los cielos. ¿Es así o no es así? Dice la palabra. Ningún fornicario entrará al reino de los cielos. ¿Es así o no es así? La palabra de Dios lo está enseñando muy claramente. Ahora somos nosotros si la queremos recibir y hacer lo que Dios lo está pidiendo. Amén. Acuérdese que el Señor lo habla muy claramente, que ningún ladrón entrará al reino de los cielos. Así que quiere decir que lo está enseñando cómo nosotros tenemos que caminar en este camino para llegar al cielo. Dice que nosotros tenemos que ser maridos de una sola mujer. ¿Es así o no es así?
No como dice que hay un refrán, dice en el mundo, dice que son 7 mujeres para cada un hombre. No es así. Amén. Lo dice la palabra. Nosotros tenemos que ser marido de una mujer. Y la mujer también tiene que ser marido de un marido. Amén. Lo dice muy claramente. Pero hay a veces el hombre se lleva de lo que escucha que tiene que tener 7 mujeres. Y no es así. ¿Por qué? Si él va con ese pensamiento que tiene que tener 7 mujeres, no va a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Va a ser un adúltero. Amén. Lo habla muy claramente la palabra. ¿Ah? El Señor dice que ninguno que hace las cosas malas aquí en la tierra entrará. No va a poder heredar el reino de los cielos. Quiere decir que nosotros tenemos que hacer lo bueno para Dios. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero hay a veces, ¿cuánto quieren la suegra por acá? ¿Cuánto quieren la suegra? ¿Ah? Pero la palabra de Dios lo enseña a nosotros, que tenemos que amar al prójimo. ¿Ah? Hay muchos que no quieren la suegra, ¿o no? Y por eso, si nosotros no amamos a nuestra suegra, no vamos a poder ir al cielo. Amén. Y no vamos a poder ir a andar caminando como cantaban las alabanzas por las calles de oro. Amén. La palabra de Dios lo enseña muy claramente. Ahora somos nosotros que tenemos que reflexionar. Y bueno, si antes éramos que tenemos 7 mujeres, ahora nos tenemos que quedar con 1. Amén. Y hay a veces que le cuesta al hombre tener una sola mujer. Pero la palabra de Dios lo enseña muy claramente. ¿Es así o no es así? Y por eso el Señor lo habla. Lo habla y lo habla, ¿no sabe por qué? Porque lo ama. Porque si no lo amaría, no lo hablaría como dice la palabra. Él lo está aconsejando para lo bueno. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Dice que viene a buscar una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. La iglesia, ¿quién es? Somos nosotros. ¿Cuánto creen? Si nosotros hacemos lo bueno, lo que está pidiendo Dios, va a encontrar en nuestra vida una persona sin mancha, sin arruga. Amén. Y ahí nosotros vamos a poder ir, caminar por esa calle de oro como cantamos el corito. Amén. Pero el Señor lo dice, que pongamos atención lo que la palabra de Dios lo habla a nosotros. Y no lo descuidemos, no lo deslicemos, no pongamos los ojos en el mundo, porque tenemos que poner los ojos hacia arriba, que es Cristo Jesús. ¿Amén? El Señor dice en su palabra que nuestra lámpara de nuestro cuerpo, ¿cuál es? Nuestros ojos. ¿Lo han leído? Dice que nuestros ojos es la lámpara de nuestro cuerpo. Si nosotros vemos bien, vamos a estar en la luz. Y si nosotros vemos mal, vamos a estar en las tinieblas. Lo habla muy claramente el Señor a nosotros. Lo está enseñando cómo nosotros tenemos que caminar en su camino. ¿No sabe que el Señor Jesucristo lo enseña? Cómo nosotros tenemos que hablar. Cómo nosotros lo tenemos que vestir. Cómo nosotros tenemos que peinarlo también. Lo enseña todo a nosotros. Lo enseña que el hombre tiene que tener el pelo corto. ¿Es así o no es así? La palabra de Dios dice, el hombre tiene que tener el pelo corto. La mujer con su cabello largo. La dice. Y si no, poniéndose un velo. Así lo dice la palabra. Y nosotros tenemos que obedecer todo lo que está escrito en la palabra. Porque si nosotros empezamos a agarrar, le pongo un ejemplo, si agarramos una flor de margarita y la empezamos a deshojar, habla de la mentira, no, la mentira no la saco, la tengo nomás, la dejo la mentira. El adulterio, no la saco, la dejo nomás. Quiere decir que nosotros estamos eligiendo la palabra de Dios. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. A nosotros lo enseña muy claramente la palabra de Dios. Cómo nosotros lo tenemos que comportar aquí en la tierra. Para que nosotros tengamos vida y vida eterna, nosotros tenemos que cumplir los mandamientos que el Señor nos ha dejado. A veces el ser humano le cuesta porque viene del mundo. Viene antes
le gustaban las mujeres, antes le gustaba el vino, antes le gustaba por una cosa, otra. Como a mí Dios me trajo como trapo de inmundicia me encontró. ¿Mm? Yo era un borracho, yo andaba por todos lados, yo salía los viernes y caía los lunes a mi casa. Y mi madre y mi padre andaba preguntando por dónde andaba yo. ¿Te das cuenta? Yo estaba perdido en el mundo. Pero un día Cristo vino a mi vida y me hizo comprender que lo bueno era para mí. Y me enseñó cómo yo tenía que caminar en su camino. Y me empecé a despojar. Acuérdese que habla la Biblia del nuevo hombre. El nuevo hombre tiene que obedecer a la palabra. Si ese nuevo hombre no ha dejado lo que hacía en el mundo, quiere decir que está en el viejo hombre. Acuérdese que el Señor lo habla del carácter. ¿Cuánto tenemos buen carácter? O sea que lo habla de buen carácter el Señor a nosotros. ¿Cómo nosotros tenemos que cómo nosotros tenemos que comportar aquí en la tierra? Tenemos que tener un buen carácter. No decir, bueno, aquí esa persona no me saludó, yo dejarle, no lo saludo más. Y no es así. Nosotros, Dios los trajo en su camino para que nosotros hagamos lo bueno. Si esa persona lo hace lo malo, dice que nosotros tenemos que hacer lo bueno, hacer el favor de él. ¿Se da cuenta? Nosotros no tenemos que pagar mal por mal, sino tenemos que pagar mal por bien. Nosotros tenemos que hacer el bien para aquellas personas que buscan el mal para nosotros. Lo enseña muy claramente. Como yo le decía hace un rato, hablaba de la suegra, ¿cierto? Hablaba de la suegra, es muy famosa. La suegra es muy famosa. ¿Por qué? Porque hay muchos que no la quieren. ¿Se da cuenta? Pero acuérdese que Pedro la sanó a su suegra. Quiere decir que la amaba, la quería. Amén. La sanó. ¿Se acuerda de Pedro? Que Pedro la sanó a su suegra, que tenía fiebre, estaba postrada. La sanó. Pedro tenía, lo damos un ejemplo, Pedro la sanó a su suegra. Y bueno, si nuestra suegra está enferma, tenemos la mano. Dice que Dios los llamó a nosotros para que nosotros también tengamos misericordia. Así como el Señor Jesucristo tuvo misericordia. Acuérdense que el Señor Jesucristo fue allá en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él pagó un precio allá por nosotros. Él pagó un precio. Y bueno, nosotros de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Nosotros también tenemos que tener misericordia por aquellas personas que lo hacen mal. Amén. No seamos hipócritas, porque hay a veces, no importa, a veces nosotros somos hipócritas. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros seamos buenos, que nosotros seamos luz en esta tierra. Que seamos, dice que el Señor Jesucristo los trajo en su camino, ¿para qué? Para que seamos luz y sal. Mire cómo el Señor los trajo en esta tierra, para que nosotros seamos luz. ¿Qué quiere decir la luz? Que resplandece en nuestra vida lo que nosotros hacemos, lo bueno. Y la sal, ¿a qué se refiere la sal? Para que nosotros estemos predicando la palabra a las personas, para darle un saborcito para que vengan al camino del Señor. Para eso lo trajo el Señor a nosotros, para que seamos sal y luz, para que vean el caminar nuestro, porque acuérdese que el testimonio de uno, eso es lo que le agrada a Dios. Si nosotros lo amamos a Dios, vamos a hacer lo que Dios lo que Dios lo ha traído en su camino para que nosotros hagamos. Acuérdese que Dios quiere lo bueno para todo. Amén. El Señor vino para todo. No vino, Él dice que vino para todo. No vino para el negro ni para el blanco. No, Él vino para todo. Amén. Él quiere salvar a todos. Y por eso lo habla la palabra, y no descuidemos esa salvación tan grande que Él nos promete a nosotros. Amén. Que no lo deslicemos, que no lo vayamos nuevamente al mundo a hacer las cosas malas que a Dios no nos agrada. A veces ponemos nuestros ojos, lo deslizamos, tengo una casa, ya quiero otra casa. Tengo un auto, ya le ponemos el ojo nuevamente a querer tener otro auto. No, busquemos primeramente la salvación de nuestra alma. Busquemos a Dios, que Dios quiere que nuestra alma vaya al cielo. Amén.
Y nosotros vamos a estar alabando y glorificando el nombre del Señor allá en el cielo. Mañana, tarde y noche dice que vamos a estar alabando. Allá no entra el ladrón, allá no entra el homicida, allá no entra personas malas, allá no pueden entrar. Solamente entran aquellos que hacen la voluntad de Dios. Amén. Ese lo que lo está pidiendo el Señor a nosotros, que nosotros hagamos su voluntad. Lo que Él lo está enseñando a nosotros, ya el Señor Jesucristo en aquel tiempo ya lo explicó, lo predicó. Los apóstoles también andaban predicando la palabra, tal cual como estaba escrita. Amén. A la salvación del alma. Y por eso, en esta noche, el Señor habla de la salvación de nuestra alma. No quiere Dios que nosotros lo perdamos, quiere que nosotros lo salvemos. Amén. Y por eso el Señor los insta, cada día los insta para que nosotros vengamos a su casa a alabar y glorificar el nombre de Él. Que busquemos la presencia de Dios. Amén. Dios quiere lo bueno. Acuérdese que Dios está aquí. La palabra de Dios nos enseña que a donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está aquí en el medio. Y creemos que Él está acá junto con nosotros. Creemos que Él está escuchando todo. Creemos que Él lo está viendo. Amén. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? De acercarlo más a Dios. Acercarlo más a Dios, que de ahí vienen las bendiciones. De ahí viene la victoria. Amén. Porque el Señor quiere que nosotros andemos en victoria y en victoria. Amén. El Señor lo ha llamado en su camino y sigamos. No los volvamos atrás. Acuérdese que el Señor Jesucristo dice que los cobardes no van a entrar al reino del cielo. El Señor quiere gente valiente. Valiente, no quiere gente cobarde. Amén. Lo habla la palabra de Dios. Amén. Por eso yo estoy muy agradecido por este momento que me han dado esta oportunidad y le doy gracias a Dios que Dios me trajo por este camino, para este lugar. Me suplió toda mi necesidad para llegar a este lugar y bueno, yo estoy agradecido porque yo puedo estar hablando algo de Él, algo de la palabra de Dios. Amén. Yo estoy muy agradecido y bueno, que Dios nos lo bendiga a todos, que Dios los guarde y denle un fuerte aplauso a Dios. Gloria a Dios. Gracias, gracias. Me alegra mucho. Han escuchado. Ahora yo quiero que usted escuche un poquito que nosotros también estamos de acuerdo con todo lo que usted ha dicho. Tiempo mío, póngale. Igual que usted, nosotros todo lo que usted dijo lo predicamos dentro de la Iglesia Católica. Sí. Y usted dijo una lista de pecados. Pero me sorprende que no haya leído otra lista de pecados que yo le voy a leer. Ciertamente el adulterio es un pecado, emborracharse es un pecado, la mentira es un pecado. Lo que él dijo es un pecado. Pero el ejemplo que usted puso me gustó mucho. El de la flor que le va quitando. ¿La qué? La margarita. La margarita, este le quito, esta no. Este le quito, este no. Yo quiero ponerle el ejemplo de la margarita para que usted no diga este no, este no. Y se lo voy a leer en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Para que diga, no solamente el borracho no entrará en el reino de los cielos. De la Reina Valera, por favor. De la Reina Valera. Para que no diga que, para que los hermanos separados no digan que no está en la Biblia de ellos. Reina Valera. 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Porque así como Pablo dio una lista de pecados en 1 de Corintios 9, en 1 de Corintios 6, 9, también dio una lista de pecados en Gálatas 5, 19. También dio una lista de pecados en Efesios capítulo 5, en Colosenses capítulo 3, que es la que él lee, la que él nos hace ver. Pero también dio una lista de pecados en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Y en esa lista de pecados habla otra cosa que no nos permite entrar al cielo. Y que también tenemos que convertirnos, pero que él no tocó. Y que a mí me interesa tocar. Dale. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores. Transgresores. Y Escuche. desobedientes. Escuche, los transgresores y los desobedientes. Vamos a ver quiénes son los transgresores y los desobedientes que no entrarán al reino de los cielos, pues lo sabemos. Dale. Para los impíos y Uno. pecadores. Ajá, siga. Para los irreverentes Irreverentes y profanos. y profanos. Para los parricidas Parricidas, y matricidas. matricidas. Para los homicidas. Para los homicidas. Para los fornicarios. La fornicación, eso es pecado, eso no es correcto. Para Uy, los sodomitas. Espera un momentico. La sodomita. Yo creo que usted me escuche este pedacito. No, sí. Sí, el problema es una cosa, que yo lo escuché a usted y todos lo escuchamos, y sería una falta de respeto que usted no nos escuche a nosotros. Sí.
Sí, porque ciertamente yo estoy de acuerdo con usted, pero si nosotros tuvimos la paciencia de escucharlo a usted, sería injusto que si yo no le estoy leyendo la palabra de Dios también, pero le estoy leyendo la palabra de Dios, y ellos está bien, no se esté completo, pero déjeme leerle al menos esta cita y se va, porque si tiene que lo deje colectivo, yo lo entiendo, pero vamos a ver, lo que dice la Biblia también, porque es que esta cita a usted no se la han predicado, y a los hermanos separados no se la han predicado. Y hoy que Dios tiene la oportunidad de que usted venga no solamente a predicar, sino también a escuchar, no puedo perder la oportunidad. Porque así como usted nos predicó, yo también tengo que predicarle. Y escuche, los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Siga. Para los sodomitas. Los sodomitas, que son homosexuales, tampoco entrarán al reino de los cielos. Siga. Para los secuestradores. Los secuestradores tampoco. Siga. Para los mentirosos. Escuche, entonces aquí ya comenzamos. Los mentirosos de cualquier clase de mentira no entrarán en los cielos. Siga. Y perjuros. Y perjuros no entrarán en el reino de los cielos. Siga. Y para cuando se oponga a la sana doctrina. Ah, caramba. Aquí hay otro pecado que él no nombró. El que se oponga a la sana doctrina, ese tampoco entrará en el reino de Dios. Por eso es que cuando comenzamos yo le decía a usted que nos explique que usted es la iglesia de Cristo, porque ella es la que tiene la verdad, la doctrina sana. Si viene con otra doctrina, estoy dispuesto, lo llevo hasta Córdoba, no tengo ningún problema. O sea, por el colectivo no sea problema, yo lo llevo en mi auto. aquí ya hay transporte, pues. Gracias. Ya hay transporte, lo pueden llevar directamente allá, no hay ningún problema. Ajá. Él lo va a llevar a la casa directamente, no hay problema. Él lo lleva en el carro de él, lleva a la casa. Tenemos una reunión en la otra, en la iglesia que vinieron los pastores de Venezuela. Que tienen otra reunión entonces. Pero está bien. Ahorita se me va, pero déjeme. Escúcheme este pedacito. Sí, está bien. Sí, pero solamente déjeme predicarle este pedacito nomás. Yo ahorita le damos chance. Mira, hermano, esto es lo que a mí me interesa. Otra vez, repítalo. Esto también es pecado. Oiga, dale. Para cuando se oponga a la sana doctrina. Cuando yo le pedí a usted que me hablara de su iglesia, es para saber si yo estaba en contra de la sana doctrina, porque si usted es la iglesia de Cristo y yo enseño otra cosa distinta, estoy en contra de la doctrina y eso es un pecado. Pero si la iglesia católica es la de Cristo y la suya aparece en tal fecha, la fundó fulano de tal, que aquí está, y se opone a la sana doctrina, eso es un pecado. Usted no diga a la Margarita, no diga, esta sí, esta no. Esto también es pecado. Usted salirse de la iglesia, estar en contra de la sana doctrina, usted fue católico, salirse de allí, irse a otra secta, a una secta, eso es un pecado. No diga, esta sí, esta no. Y es un pecado que se llama apostasía, que a usted nadie se lo ha dicho, pero que hoy Dios permitió que usted viniera para que lo escuchara. Y yo sé que tiene que irse, pero también sé que el enemigo no quiere que usted escuche esta palabra del Señor, porque nadie en el mundo se la va a explicar, nadie. Y si yo no se la explico ahorita, nadie se la va a explicar. Entonces usted va a morir y va a decir, Señor, nadie me lo dijo. Pero ahora, el día en que se muera ya no puede decir nadie me lo dijo, porque yo soy chismoso. Le dije, Señor, yo se lo dije, yo soy chismoso. Entonces tenga mucho cuidado. Dice la Biblia, los que se oponen a la sana doctrina es un pecado. Y la luz del mundo se opone a la sana doctrina. Cuando aparece la luz del mundo, que no existía, se enfrenta en contra de la sana doctrina que ya venía tantos años, 1000 y tantos años, la sana doctrina, predicándose en la única iglesia de Jesucristo, la única iglesia que existía, la que hizo la Biblia, la que vienen los apóstoles, la iglesia católica. Y ellos salen y comienzan a enfrentarse contra la iglesia. Y eso es un pecado grave, como robar, como matar. Siga. Según el glorioso evangelio del Dios bendito. Y entonces se pone a la sana doctrina que se ha predicado según el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, cuando uno predica cosas que no es y se sale de la sana doctrina, según dice San Juan, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, y ahí, al leerlo y aplicarlo, le doy la despedida. Segunda de Juan 1:9, la única que tiene, el único versículo que tiene, de la Reina Valera si quiere, para que la escuchemos de ahí, es un pecado. Y la gente no lo sabe y piensa que meterse a una secta es un lujo, es la modernidad, es algo normal, eso no hay ningún problema. No, sí es un pecado, escúchenlo. Segunda de Juan
1:9. Todo el que se aventura más allá de la doctrina de Cristo Se aventura, se toma una aventura, funda una iglesia, toma una aventura, se sale de la iglesia, se toma una aventura para ver cómo se siente allá. Todo aquel que se aventura, otra vez, todo aquel que se aventura más allá de la doctrina de Cristo más allá de la doctrina, de lo que Cristo enseñó, y no permanece en ella, y no permanece en la doctrina, usted se salió, no permaneció, no está unido a Dios. no está unido a Dios. Es un pecado. Y usted nadie le ha dicho que eso es un pecado. Y yo hoy quiero decirle que debe examinar. Yo sé que es un buen corazón, se nota. Eso tiene buenos sentimientos, tiene nobleza, todo esto. Pero me gustaría que examinara un poquito más las escrituras. Y me gustaría que, si usted puede, busque Padre Luis Toro por YouTube y vea las citas que doy. Y usted las va agarrando, las va analizando, las va estudiando y va comparando. Y verá, hermano, que no es culpa suya. Le enseñaron algo, usted, muy buscador de Dios y buscador de la verdad, abrió su corazón, creyó en eso. Y sin darse cuenta le enseñaron cosas que no es. Y hasta ahora usted no lo ha descubierto. Y usted piensa que lo está haciendo bien, como Pablo. Perseguía a la iglesia y Pablo pensaba que lo estaba haciendo bien, hasta que el Señor le mostró que lo estaba haciendo mal y Pablo se convierte. Es un pecado perseguir a la iglesia del Señor, estar en contra de la doctrina de Cristo. Saulo, ¿por qué me persigue? Ese es el pecado de ustedes, hermanos, de perseguir a la iglesia de Cristo. Y Cristo sale y dice, ¿por qué me persigue? Pero Señor, yo no te persigo, yo creo en ti. Jesús, a quien tú persigues, porque Él está muy unido a la iglesia. La iglesia es su cuerpo, Cristo es la cabeza. Y usted no puede decir, no, pero es que yo soy la iglesia. No, yo no soy la iglesia. Yo soy parte de la iglesia siempre y cuando me integre. Usted vio cómo lo mostraba, que Cristo iba integrando a la iglesia. O sea que yo no soy la iglesia. Él iba integrando a la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Yo me integré a esa iglesia. Pero ese es el cuerpo de Cristo. Usted sabe que la iglesia es la asamblea. La asamblea, no cualquier asamblea. Porque podemos decir que cuando están los borrachos tomando licor, ahí está la asamblea. Porque hay más de dos. Y esos borrachos están diciendo, puede decir, en el nombre del Señor Jesús, voy a meterle un tiro a aquel. Entonces, donde estén dos o más congregados en mi nombre, están congregados en el nombre. Los drogadictos, en nombre del Señor, Señor, ayúdame para yo no pelar a aquel, yo quiero robar a aquel para que no me encuentre la policía. Y están reunidos. ¿Y esa es la iglesia de Cristo? No es la iglesia de Cristo. Es una congregación, pero no de Cristo. Para que sea la iglesia de Cristo, tiene que venir desde los apóstoles, ser fundada por Cristo. Es una congregación que Él dejó. Y le dijo en Mateo capítulo 28, versículo 19 en adelante, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos y enséñenles todo lo que les he mandado. Y aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No dice que estará con cualquier congregación, con cualquier grupo. Yo estaré con ustedes. Pero donde estén dos o más congregados en mi nombre, sí, pero de la iglesia. No quiere decir dos o más congregados en mi nombre. Están los drogadictos congregados en el nombre del Señor y van a matar. No me diga usted que ahí está el Señor iluminándolo. Entonces, hay que saber interpretar donde hayan dos o más congregados en mi nombre. Ciertamente, como veo que su esposa y su hija, yo creo que tenga problemas con su esposa. Entonces yo le voy a dar la oportunidad y le agradezco, pues, que usted se haya quedado. Y a pesar de que tenga que irse, bueno, está bien. Le agradezco por compartir con nosotros. Yo sigo explicándoles a ellos. Usted tiene que irse, yo le sigo explicando a ellos. Me hubiese gustado que hubiese seguido. Dígale a los pastores que vienen de Venezuela, que hay un pastor de Venezuela también, que es de otra iglesia, y que quisiera hablar con él, y que va a estar aquí, y que lo espero, y que venga. Podemos compartir así como estamos con usted. Usted le dice, yo compartí con él, y él puede venir, y los otros también pueden venir, y podemos compartir. Voy a estar mañana. ¿Hasta cuándo voy a estar yo aquí? Hasta el jueves. Cualquier día. Usted simplemente... Usted puede simplemente hablar con ellos, vienen y ya sabe cómo trabajamos aquí, no hay ningún problema. Las puertas están abiertas. Un fuerte aplauso pues para este hermano. Ven, hermano, gracias. Dios te pague. Bueno, muchas gracias al hermano y que quede registrado que compartimos. Él expuso, yo expuse, no peleamos, no se fue con los ojos morados ni nada, ni me insultó ni lo insulté, pero sí compartimos, expusimos las ideas y eso es lo que le agrada al Señor. Y a aquellos que dicen que al Padre Toro le gusta pelear con los evangélicos, tráganse sus palabras.